Bienvenido y bienvenida al episodio número 126 de Peor Caso. En este episodio, el asombroso James Randi. Hablándote desde los lugares más escépticos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Malca Negret. Armando, siento la energía del espíritu de tu tatarabuelo. A ti te están penando. Sí. A Malca se le acaba de caer algo atrás, pero yo no vi nada, no sé. Se movió el espejo. Nada, no pasó nada y se cayeron muchas cosas detrás mío. Sí. o Randy aprueba o nos odia. Tenemos que tener cuidado y mucho respeto por los difuntos. Por los espíritus chocarreros. Eso. Bueno, tenemos malas noticias. James Randi murió el 20 de octubre de 2020, que fueron 5 días atrás de ahora que estamos grabando. Él nació en 1928 y durante su vida principalmente, su carrera fue de mago, de ilusionista o... ¿Cómo se llama? Estos que hacen magia con las manos, prestidigitador. Y también dedicó su vida a desenmascarar a psíquicos, a charlatanes que se hacían pasar por psíquicos o videntes, y que en realidad lo que hacían eran casi los mismos trucos que hace un mago, pero en vez de decir la verdad de que estaban haciendo un truco, decían que eran poderes mágicos y le cobraban a la gente de esa manera. Y eso es un fraude. Entonces dedicó parte de su vida en desenmascararlos. Yo la primera vez que lo vi fue cuando era chico, tenía como 15 años. Oh, sí. ¿En dónde lo viste? Lo vi en un programa de televisión. No, cuando lo vi en esa época no sabía que era él, porque no sabía que era James Randi. Era un documental en la tele que estaba traducido al español en Chile, y estoy seguro que es él, pero no logré encontrar ese documental. Es así. Eran un grupo, él y su equipo, digamos, van por la India, ¿ya? Uh-huh. Y llevan a los hombres santos, estos hombres santos que son yogis, que levitan, o que pueden levantar las cuerdas esas, o las culebras, todo eso, o sentarse en sillas en camas de clavo, ¿ya? Entonces él iba con un equipo y con el místico este que era un actor, digamos. No era el mismo, era un actor. Entonces la gente se juntaba alrededor en las villas, veían el acto, y después que habían visto el acto del hombre santo, que era el mismo acto que ellos habían visto ya antes, y porque es parte como de su cultura, después James Randi venía y explicaba cómo se hacía esto, le levantaba las polleras, qué sé yo, mostraba ahí el fierro que lo estaba sosteniendo en el aire, qué sé yo, y explicaba cómo se hacía. Y eso fue y eso es lo que más me acuerdo, y siempre me acordaba, y me acuerdo el hombrecito así, como medio bajito, de barba, y era James Randi, que es bajito, pero en realidad es un gigante, por lo que hizo. Oh, bueno, sí. Entonces nunca supe quién era, y siempre traté como que quería ver más sobre eso. Y eso como que me llamó la atención, el escepticismo de oye, esta gente son fraudes, en realidad que no son magos, no son psíquicos, no existe la levitación, ya no hay nadie tirando bolas de fuego. Le plantó la semillita del escepticismo. Sí, él fue. Genialísimo. Y después cuando me cambié acá y más adelante empecé como a ver, está la revista Skeptic Inquirer, Skeptic Magazine. Una de las dos fue la que él hizo con otro autor que se llama Sherman, se me olvidó el nombre. Pero él hizo no sé si es la Skeptical Inquirer, que es una revista mensual, que la hizo él en colaboración con su ¿cómo se llama? Con su fundación. Oh, ok. La fundación James Randi, que vamos a hablar más adelante. Entonces, para los que no saben de él, hay un documental que dicen que está en Netflix, pero no es así, ¿verdad? No está en Netflix. No, pero yo lo encontré en Amazon Prime, lo puedes ver gratis con los comerciales. Y también, si tienen las aplicaciones de las bibliotecas, al menos acá, ahí está, para que lo vean gratis también. Ya, y también está en tubi.tv o .com, que es gratis, y en Plex, Plex, que se puede ver desde cualquier parte. Lamentablemente no pude verificar que tuviera
al menos subtítulos en español. Ok. Así que vamos a nosotros encargarnos de explicarles todas las cosas que salen en ese documental en español, acá ahora. En ese tiempo, no tenemos nada tampoco, ningún script ni nada, así que lo vamos como a conversar. Así que según cuenta en el documental, su padre no era muy cariñoso con él, él era muy inteligente, creo que en el colegio cuestionaba las cosas, cuestionaba harto hasta que le dijeron que ya puede ir a tomar los exámenes si quiere nomás y no tiene que venir, así que iba a tomar los exámenes y los bueno, pasaba. váyase. Claro. Así que después vio un mago en la televisión y se enamoró de eso y dejó la escuela y se fue con un circo, con un grupo así como de circo. Sí, eso Y me no volvió pareció más a la casa. Nunca ¿Sí? volvió a la casa. Es como el sueño de un niño, ¿eh? Lo Así cumplió. que, claro, nunca volvió, dicen. Y él admiraba mucho a Houdini. Entonces, parte de su carrera al principio fue hacer todo lo que hacía Houdini y tratar de superarlo. Sí, sí. Tiene que escribir libros también sobre Houdini. Y por los años, no sé, 50 será, 40, que salía, era como el David Bain. David Bain se llama este mago que estaba de moda en los 90, ¿te acuerdas? No. David Bain que salía, que se paraba en Nueva York en un pilar por días y noches y no se movía, o que hacía magia callejera. No, yo ¿No en te los acuerdas de él? 90s, en Ya. una ciudad pequeña, sin internet, En una villa, en una cabaña. en la En chota. el catálogo de Sears no salía él ahí. Que no nos llegaba ningún catálogo y además en mi casa, solo para que lo sepan, todos los libros que no fueran la Biblia están prohibidos, así que Uh-uh. Bueno, David Bain estaba de moda. Y siempre están estos magos apareciendo y desapareciendo que hacen, no mágicamente, sino que aparecen en los medios. Se hacen famosos y hacen su carrera y después se retiran, qué sé yo. sí, Como David Copperfield, tienen por ejemplo. épocas, como Chris Claro, Angel. David Copperfield ese estaba de moda en los 80 también. Claro, fue su época. Actualmente parece que no hay ninguno famoso, pero está el típico acto así como de meterse a una cosa con hielo, rodeado de hielo y aguantar el frío, qué sé yo. Y te Sí, toman sí, la sí. presión y se te baja la presión, qué sé yo, y la gente se mantiene ahí. Como actos así de fuerza, así como tipo Houdini. Ujú. Él hacía eso. Entonces su nombre de escenario era el Amazing Randy, que dijimos que se traduciría como el asombroso Randy, que era su apellido, Sí. James Randy. Y después de esa carrera como mago, que fue súper popular, él empezó a aparecer en los canales de televisión, en las noticias y desenmascarando a psíquicos o pseudo psíquicos. Sí, Y él, le movió la atención porque cuando él empezó a ver que había gente que usaba como trucos de magia, pero decían a la gente que ellos tenían poderes psíquicos de verdad, como que a él eso le pareció terrible sí, porque estaban engañando a la gente y en algunos casos les podían causar daño. exacto. Y también como aprovecharse de la fe de las personas o atraparlas en sus momentos más débiles cuando algún familiar muere, por ejemplo, Sí, cosa que hacen sí. los medium, por ejemplo. Ujú. Eso es feo. Y a él le molestaba mucho. Entonces, él lo que hacía era más o menos como enfocarse en uno en particular y trabajó, digamos, con Uri Geller. O sea, Ujú. no con Uri Geller, Para para, desenmascarar a Uri claro, Geller. para desenmascarar a Uri Geller. Ujú. En YouTube se pueden ver un montón de videos sobre él desenmascarando psíquicos y hay uno gente con telequinesis. Y hay uno que es bien gracioso, que es un típico que se llama James, no logré encontrar el apellido. Tiene cara de oriental, está vestido así como con un traje que parece como tradicional chino. Ok. Y él tiene poderes telequinéticos. Entonces tiene una guía telefónica que puede mover las páginas a voluntad con sus poderes telequinéticos. Entonces en el show de televisión invitan también a James Randi. Y Randy va y lo que dice es que pone estos pedacitos como de espuma alrededor de la guía telefónica, solamente para verificar de que no esté soplándola, no esté soplando las hojas, sino que para verificar que está usando sus poderes telequinésicos.
Y curiosamente se le acaba el poder telequinésico. Ya no puede doblar la hoja. También un lápiz también decía eso. Tuviste el documental, yo no sé cómo ese tipo de entretenimiento era lo que parecía en la televisión. Es como lo último así que aparece en TikTok, más o menos. Son unas tonteras y un lápiz y el tipo mueve el lápiz. Sí, También se nota así que lo empuja por el aire con la mano. Sí. Y el Uri Geller era el famoso dobla cucharas, que yo me acuerdo que fue a Chile, y me acuerdo que lo avisaban y lo anunciaban, y que cuando él aparecía en la televisión había que tener una cuchara en la pantalla y te iba a enseñar cómo doblarla con tus poderes psíquicos que podía sacar de ti. Oh, qué horrible. Y me acuerdo haber estado ahí en la pantalla con una cuchara. Oh. Y todos en el colegio, en la escuela, jugando con cuchara y doblándola. Oh. Claro, con llave. Tan bonitos. Entonces, por el 73 fue cuando él se enfocó en Uri Geller. ¿Quieres hablar tú de él? De Uri Geller, no, yo no tengo de Uri Geller casi. Uri Geller está vivo hoy día y sigue obteniendo dinero de forma deshonesta, aunque ya no se anuncia como psíquico, sino que como místico, alguna cosa así. Ok. Claro. Ahora que lo que dobla. Uri es israelí británico. Creo que vive en Inglaterra, no estoy seguro. Aparece en el documental. Uh-huh. Y aparecía en ese tiempo en los 70, 80 en la televisión. Doblando cucharas, doblando llaves. Y él iba detrás y lo invitaban a los talk shows o los shows esos donde habla gente y hacía los mismos trucos. Y él demostraba que todo esto era en realidad una ilusión. Uh-huh. No había poder mágico. Uri Geller se defendía diciendo que él lo hacía usando trucos. Él hacía lo mismo que él hacía usando telequinesis, él lo hacía usando trucos. Pero curiosamente eran como los mismos 5 cosas que hacía Uri Geller, él las hacía usando magia. O sea, ya fácilmente. A pesar de que Uri Geller supuestamente tenía poderes telequinéticos, aparte de doblar cuchara y doblar llaves, no hacía nada más. Hacía un montón de cositas, pero son como trucos de magia. Está claramente que son trucos de magia. Eso yo creo hoy día, aunque a veces discutimos que como que el nivel de escepticismo ha bajado o se mantiene o ha subido tal vez por la visibilidad, no creo que pasaría en la televisión. No, la gente no lo creería. No causaría ni siquiera entretenimiento. Ese tipo de cosas. Ya, ese tipo de trucos tan básicos. Sí, yo he visto algunos de los básicos. magos de ahora y ellos sí salen con severos trucos, pero pues Claro. también cuentan con la televisión, con el medio visual Exacto. digital. Sí, y aunque tú no lo creas, en la televisión editan los programas también. Por ejemplo... ¡Sorpresa! Yo veo hartos de estos trucos de Penn and Teller, que tienen un show en Las Vegas. Ajá. Que invitan a magos así de todo el mundo y pueden ver si es que engañan a Penn and Teller. Si es que Penn and Teller son unos magos bien famosos acá. Ajá. Claro, si pueden descubrir o no cómo hizo el truco. Y hay varios que ganan el premio así que los engañaron. Y si tú miras esos programas, tú ves que está editado. Está editado de modo que tú no puedes ver la parte donde hizo el truco, por ejemplo, para que no se vea, porque verlo en vivo tal vez es como menos evidente, pero si tú lo tienes en la pantalla así a 30 centímetros de tu ojo, a lo mejor es como más fácil poder descubrirlo, entonces de repente están editados, cortan algunas partes. A propósito, yo creo que van a tener la ilusión. Sí, puede ser. Sí. Igual de frente se sabe que ellos van ahí a hacer sus trucos de magia, ¿no? Claro, pero igual, son magos y ellos, el documental se llama un mentiroso honesto. Uh-huh. Se refiere a que los magos te dicen que te van a engañar y te engañan. Sí. Eso es. Eso vi que en varias partes repitió muchas veces que ellos decían de frente, te voy a engañar por propósitos de entretenimiento y lo hacemos, nos divertimos y nos vamos para la casa, que yo no vine a vender ninguna otra cosa. Exacto. Pero decir que tú estás haciendo estos trucos y lo estás haciendo con poderes mágicos es feo. Yo no sé si te conté o lo conté en el podcast una vez que me puse a darle la suerte a unas amigas de mi ex esposa. Sé que lo conté. Estábamos en una fiesta y yo me puse a hacer cold reading, que es eso que tú... puedes tomar cualquier cosa, las líneas de las manos, por ejemplo. Ajá. Como una excusa de que estás haciendo algo, pero puede ser cualquier cosa.
Claro, y empieza a hablarle de su vida y sus deseos y cómo son y como toda la gente es más o menos igual y hay un montón de cosas que uno puede decir que la gente se encarga de hacerlas calzar. Ajá, ajá. Puedes hacer fácilmente a la gente creer de que sabes cosas de ellos que tú no deberías saber porque son cosas personales. Ujú, ujú. Por ejemplo, típico tú ves cómo se viste la persona, es conservadora, puedes decirle que, tú sientes como que tú naciste en el año equivocado, tú hubieras preferido haber nacido en una época pasada, en una época diferente. Y la gente, oh, sí. O cosas que les pasan a todos, tú sientes de que De que tú solo te pasan a no tienes la ti oportunidad. y alguien que te lee, alguien que sepa leer las personas y también creo que no nos Sí, damos cuenta de hay que toda la observar un poco. información que damos, por ejemplo, como acabas de decir, a la hora de Exacto, arreglarnos, cómo nos sí, sentamos, cómo nos expresamos, todo eso, exacto. alguien que lo sepa leer lo puede usar, claro. Claro, tú ves si la persona es sociable o no es sociable, y puedes usar eso claro. Entonces todas estas niñas estaban fascinadas conmigo, yo leyéndoles la suerte, qué sé yo. Y lo gracioso es que a todas las dije más o menos lo mismo. Y después, al día siguiente, ahí conversando entre ellas, se dieron cuenta de que todas le habían dicho lo mismo. Y estaban súper enojados conmigo. Ah, Pero para que te des cuenta lo fácil que es engañar a la gente. Entonces, una persona que engaña de esa manera y que tiene, no sé, por rasgos psicópatas, puede fácilmente hacer una carrera de eso. claro. Yo no, porque no podría vivir con la mentira, pero hay gente que lo hace. Pero Y por eso es que hay gente que lo hace. viviste el inicio y final de tu carrera como psíquico. Eso fue, claro, puede ver las cartas, el tarot y todas esas cosas. Em, entonces, a Uri Geller lo invitaban a shows y lo desafiaban también a que iba a estar James Randi tratando de verificar si es que él realmente tenía poderes psíquicos o no, de alguna manera científica, digamos. Entonces, de ahí como que empezó esa idea de hacer el desafío del $1.000.000 que es famoso, que lo vamos a hablar después, y su fundación. Em, la carrera de Uri Geller sufrió algunas bajas gracias a James Randi, pero al mismo tiempo ganó publicidad gratis, gracias a James Randi. Sí. Así que estuvo en altas y bajas y hoy en día parece que tiene una vida cómoda porque en el documental se ve que está hablando así como de una mansión. O sea, se encarga de que esté sentado justo al frente donde se ven las escaleras de la sala de entrada. Em, Después, en el 79, hizo lo que se llama el proyecto Alpha, que yo lo encuentro súper interesante. Sí, empezaron a trabajar en el proyecto Alfa porque resulta que hubo un patrocinador que donó como digamos, creo que eran $500,000 a la Ujú. Universidad de Washington en San Luis, Missouri, para que hicieran Ya. como research paranormal. Para hacer una investigación paranormal, así como para investigar si es que realmente existía la telequinesis y todo, porque en ese tiempo no estaba como bien claro. Ujú, ujú. Y muchísimas personas aplicaron y resulta que cuando Randy oyó de eso, mandó a dos muchachos que eran como unos magos principiantes, como de 17 años. Se llamaban Steve Shaw y Michael Edwards. Ya. Y los mandó para que hicieran parte y terminaron siendo los dos últimos seleccionados del grupo de toda la gente que aplicó. O sea, ellos fueron los que mejor lo hicieron. Ajá, ajá. Entonces, ese proyecto, o sea, es una universidad haciendo un estudio científico para investigar poderes psíquicos, digamos. Ujú. Y tienen un montón de gente que dice que son psíquicos, y entre medio hay dos magos que están infiltrados. Si nadie sabe, solamente Y nadie ellos y sabe que son magos. Claro, ellos están haciendo todo lo que hacen los psíquicos, lo están haciendo con trucos de magia. ya. Y todo esto empezó porque resulta que Randy, cuando Uri Geller empezó a hacer como casi que pruebas científicas según ellos, Randy venía y decía, les Sí, sí. mentía las pruebas, decía, esto no es así, esto no está correcto, y los científicos no le hacían caso. Entonces él se dio cuenta de que no importa qué tan inteligente seas o qué tan educado estés, también puedes ser engañado, también puedes Exacto. Y tener eso es lo que él como trató de demostrar con el proyecto Alpha. exacto, eso era lo que él quería mostrar porque esto era gente, o sea, gente con títulos, gente dura, pero
pero tenían como una predisposición a creer en este tipo de cosas, lo que les creaba como, yo leí la mejor palabra para eso, era un sesgo cognitivo, que es casi como un efecto psicológico en el que tienes una desviación del pensamiento que tiene el peso de las cosas que tú quieres creer, entonces no importa la evidencia. Te pones a buscar verificación. Exacto, ya y eso te crea pasa de todo. por sí una desviación de lo que estás viendo. Y a veces lo hacemos incluso a propósito. O sea, yo por ejemplo me compré una cámara nueva y lo único que me hago es buscar videos así que digan, esta cámara es la mejor cámara, porque eso es lo que quiero escuchar. Para sentirte bien. Claro, que compré, me gasté $1,000 en esta cámara, por lo menos. Y eso es, claro, eso no es bien escéptico. O sea, nadie es 100% escéptico tampoco. Pues para lo que él decía era, él no creía que ellos estuvieran haciendo eso como de adrede o con mala intención. Todo el tiempo también lo vi hablando en videos más recientes como el 2010 y así sobre eso mismo. Y él decía que de hecho los científicos, él no quería decir ni los nombres ni nada, que porque ellos merecían respeto, que porque son gente que ha estudiado, sino que pues desafortunadamente se fueron por ese lado. Entonces, porque él creía que la ciencia no estaba fuera de la experiencia humana, sino que como, pues, al ser personas y si tenían eso del sesgo cognitivo, no iban a usar la ciencia adecuadamente, sino que iban a tener como ideas preconcebidas o iban a irse hacia el lado de lo que ellos ya habían decidido que querían creer. Como en Los Cazafantasmas 1, cuando el tipo le está viendo la suerte de una niña bien bonita y le dice que pasa todas las pruebas. ¿Te acuerdas de esa escena? Sí. Y otro tipo así que las pasan realmente, pero le hace dar la corriente. Creo que para este proyecto, James Randi les dijo a los chicos de que si les preguntaban si estaban usando trucos de magia, que dijeran que sí. Y que si tenían alguna relación con James Randi, que ya era más o menos famoso en ese tiempo, que dijeran que sí. Que no mintieran. Pero nunca nadie les preguntó nada. Sí. Oh, ok. Esa es la cuestión, que no les preguntaron nada, no verificaban mucho, como vamos a ver más adelante también. Sí, y antes de seguir con el proyecto, otra cosa que me acuerdo que Randy estaba diciendo era que él también quería demostrar que a veces como el exceso de seguridad en sí mismo de las personas que están educadas les crea como una desventaja porque se creen infalibles a que, por ejemplo, en este caso el proyecto Alfa, que unos muchachitos de 17 años, ellos que me van a poder engañar a mí, pero en realidad está creando una desventaja porque pues ellos aunque eran aprendices o aunque eran novatos, sí ya habían estudiado el arte de la decepción, entonces iban, y además eran muy inteligentes, por algo quedaron en el top 2, pero exacto, exceso de confidence, el exceso de... Sí. No sé, el exceso de confianza. Sí. Eso dice que la gente que es más inteligente es más propensa de caer en los engaños, así que hay que tener cuidado. Y lo otro... Sí, no sé si viste, en el documental sale un doctor que era de hecho un director del laboratorio de ahí para la investigación de esa universidad, y sale diciendo que, pobrecito, sale diciendo así, súper creyendo que no hay ningún chance de que los estén engañando porque ellos tienen un control tan estricto como es humanamente posible. Sí, y claro, y les dio pena que después se dieron cuenta que había sido un engaño, pero yo creo que deberían haber abrazado eso, fue la mejor experiencia que pudieron haber recibido. La mejor lección que pudieron haber recibido. Sí, total. Pues resulta que mientras iban haciendo las pruebas y todo eso, los muchachos encontraban maneras de pasarlas y luego les reportaban todo lo que había pasado a Randy. Y luego Randy les escribía a los científicos, basado en lo que los muchachos habían hecho para hacer los trucos, a decirles qué podían hacer para hacer las pruebas más difíciles. O sea, para que ellos ya no pudieran hacer eso anymore. Y... Wow. Igual pasaban. Pues eso habría sido un buen reality show hoy en día. Y cuando Randy habla de eso, ya como más hacia el presente, como en el 2010 en el video que lo veo, él se refiere a eso como que él estaba educando a los científicos porque él piensa que de ser científicos deberían saber o deberían haber pensado en estas posibilidades, pero pues no estaban ahí todavía.
Claro, pero tiene sentido de tener un mago entre el equipo de investigación. Mira que el video que habló del 2010, él está con Michael, el otro mago que era uno de los muchachos, Ujú. y él dice que a él le parece que si en ese grupo, además de los científicos, hubiera habido un psicólogo, a ellos les Ah, hubiera tocado muchísimo más duro porque el psicólogo hubiera traído la parte de investigación de la mente y de cómo estas personas, o sea, él claro, hubiera traído la perspectiva de que ellos nos pueden estar diciendo mentiras y que hay más, o sea, hay otra área que cuestionar en este tipo de claro. pruebas. Exacto. ¿Te imaginas que hubieran invitado a Randy? Y los chicos se encuentran con que Randy es uno de los panelistas. ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que cuando, como él les escribía a los científicos, él se les hizo Mm, disponible, él se les ofreció, él dijo que no les iba ya. a cobrar, que solo pagaran Oh, la transportación del hotel y que él iba como asesor, ya. pero Y no. que no no lo. Necesitamos estos magos. ¿Cómo? Estos científicos. Sí, Mira que claro. una nota de uno de los test que me pareció muy chistosa es que ellos estaban haciendo esos test en laboratorios médicos que aparentemente son como que súper bloqueados y no es que puedas forzar una cerradura como haría un mago o algo así. Ajá. Y cada vez que cierras una puerta ya queda sellada hasta que viene alguien que tiene la llave para abrirla Mm, y que ya. solamente una persona la tenía. Y entonces que un día se la pasaron todo el día haciendo test y los muchachos no podían encontrar la manera de hacer el truco para pasarlos. Entonces todo el día trabajando y no pasaron nada. Y entonces todo el mundo frustrado, ¿no? Y se van a ir y uno de ellos va y deja una ventana abierta. Y Ya. entonces dice que todo el mundo se va a quedar en las puertas selladas y al otro día um, encuentran el laboratorio completamente desordenado, cosas tiradas en el piso, bla, 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 y que los muchachos esperan y que la primera conclusión de los científicos es que ocurrió un tornado, un terremoto psíquico, que era resultado de las energías acumuladas y Wow. de la frustración de no haber obtenido resultados ese día. Entonces, que toda esa energía que ellos habían tratado de usar para pasar las pruebas, como que había quedado acumulada en el Qué ambiente y horrible. luego había explotado. O sea, ellos hacían las cosas y los científicos se encargaban de dar las explicaciones. Sí, pero eran científicos ya con ese bias de que ellos querían creer en eso, Claro, entonces, sí, claro, eso les parecía genialísimo y resulta que lo que pasó fue que cuando todo el mundo se fue, ellos volvieron a las 2 de la mañana, entraron por la ventana, claro. desordenaron todo y se fueron y dejaron la ventana cerrada y se fueron por la puerta. El Randy Ah, le pregunta al man, ¿se fueron por la ventana? Y él, no, porque imagínate, en esos laboratorios tú cierras y la puerta se sella sola, entonces nos fuimos por la claro. puerta y ya, y eso fue lo que hicieron. Claro, no habían cámaras de seguridad en ese tiempo ni nada. Sí, tampoco, exacto. Qué gracioso. Aunque sí contó que en unas pruebas en el futuro trataron de hacer lo mismo y que cuando él ya se iba a ir, vio las huellas de los zapatos debajo de la Ah, ventana y que le tocó a las 2 de la mañana estar limpiando las paredes para que no ah. lo fueran a pillar al otro día. Imagínate el nerviosismo de estar haciendo eso, que te Sí, desenmascaren. que vaya a entrar Sobre cualquier todo gente persona. que... porque hay gente... Yo creo que debe haber gente que cree que tiene poderes. Sí, sí, ay, sí, claro. Y, y aunque no las tenga, no siente que está como engañando a la gente. Hay de todo, yo creo, no es tan blanco y negro. Eso me gustó mucho de Randy porque todo el tiempo quieren tratar a la gente así con respeto, a menos que sea alguien como el Sí, primer psíquico que viene a decir y a tratar de timar a la gente. Él quiere decir, ok, yo como que él entiende que esta persona se lo cree y claro. él no te dice, no, yo te voy a probar porque estás mal, sino él dice, vamos a investigar por medio de métodos científicos reales si tienes la razón o no, si estás diciendo algo válido o no. Él se hacía llamar o prefería el término de investigador psíquico, porque él investiga esto, él quería descubrir el fenómeno psíquico, el fenómeno de la telequinesis, pero con algunas, verificarlo de forma científica, como para verificar que alguien realmente sí tiene poderes psíquicos, porque sería genial, sería Claro, genial poder encontrar eso, imagínate. sí, sí, Pero, sí. lamentablemente hasta el día que murió no se encontró ninguna evidencia hasta ahora. No. Alice Cooper, ¿o tienes algo más sobre eso? Sobre Alice ¿El Cooper, proyecto Alfa? el No, proyecto Alpha, Alfa. no, pues duró 3 años. Ya. Al Ah, último 3 años, pensé que resultó, había sido corto. no, fue bastante tiempo, o sea, 3 años desde que ellos Wow. empezaron como a planear, luego que empezaron los test y al final ya cuando resultó, es que como que hubo un problema en el que los muchachos, ay, no me acuerdo si era que podían resolver o no el test, pero lo que pasó fue que uno de los científicos se medio enloqueció y tuvo como un Oh, breakdown emocional
por lo que estaba pasando. Entonces los dos muchachos se dieron cuenta de que lo que ellos estaban haciendo estaba creando un daño emocional en los científicos. Entonces ellos ya no querían hacer eso y reportaron a Randy. Y entonces ya, o sea, llegó el momento en el que hicieron una rueda de prensa y dijeron, estos son dos magos, están trabajando conmigo y esto es lo que les queríamos enseñar, de que no importa que sean científicos o cuántos títulos tengan, no importa qué tan inteligente o educados estén, pueden ser engañados. Sí. Qué bueno. Y eso ahí está como la concepción de que si alguien es científico, tiene razón en todo lo que diga, y eso no es así. Total. Sí, y además científicos que son profesionales o que son expertos en un área, pero no quiere decir que lo saben todo sobre todas las áreas. Exacto. Sí. Y pasa mucho. O sea, ellos reciben dinero para poder investigar una cosa. Y saben de que si no muestran resultados van a perder los ingresos y eso es su sueldo, digamos. Claro, eso crea una presión. Varias veces pasa que manipulan los resultados para que muestre resultados y puedan obtener más ingresos, más apoyo de alguna universidad, qué sé yo, porque tienen que conseguir dinero. Claro. No todos, pero pues lo que quiere él mostrar es que contemos el factor humano en todo lo que hacemos también. Y que no nos creamos infalibles. Eso. Bien, buena lección de humildad. Alice Cooper. Alice Cooper es un cantante de rock. A mí no me gustaba, la verdad, ese tipo de música, así como de show. Lo único que pasaba era Iron Maiden, hacía lo más. ¿Oh, sí? Me gustaba más Metallica, cosas así, como que no son así como de que cantan sobre de pasar un buen tiempo con las chicas, así como Aerosmith, cosas así como medio sexistas. Bueno, Alice Cooper era un cantante de rock de esos que se maquillaban, ¿no es cierto? Vestido de negro. Y él trabajó. Alice Cooper era era entretenimiento, entonces tenía un montón de trucos y cosas que hacían en el escenario y fuego, así como ¿cómo se llama este grupo alemán que es bien famoso? Rammstein. Rammstein, que tiene un montón de fuego. Sí, yo fui a un show de ellos, a mí me gustó mucho. Sí, son geniales. Son entretenidos estos shows, son súper entretenidos. Entonces Alice Cooper quería hacer algo más. Quería hacer un truco así de que le cortaban la cabeza a él mismo, que lo decapitaban en el escenario. Entonces él fue y llamó al mejor mago que pudo encontrar en esa época, que era James Randi, para que preparara el truco para Alice Cooper. Y Randy se fue de gira con Alice Cooper. Y hacían el show al final del concierto. Alice Cooper se ponía en una guillotina y el verdugo, que era James Randi, que nunca mostraba su cara, él se encargaba así como de cortarle la cabeza y después sacaba la cabeza de este basket, de este canasto, y la paseaba y la mostraba al público. Y si tú ves videos, esto fue en el 75, es súper antiguo, entonces hay pocos videos del acto original. Porque si tú buscas videos de Alice Cooper de que le cortan la cabeza, se ven así como unas versiones más modernas del truco, que yo diría que tiene peor calidad, porque se nota que el canasto está como pegado a la guillotina, y la cuerda que supuestamente que suelta la guillotina tiene un cable que está conectado así como a la parte de abajo de la guillotina, y eso es lo que realmente tiran, no desde arriba. Porque el truco parece que es como que la guillotina llega, y de ahí el actor, que es Alice Cooper, tiene que bajar todo su cuerpo, y después cae como un pedazo de guillotina que se ve por el hoyo donde hubiera estado la cabeza, que está ensangrentado. Entonces como que todo su cuerpo baja. Y en la versión original se ve mucho más limpia, es un mejor truco. No se nota casi que el cuerpo baja completo y no hay ningún cable extraño así como conectando a la parte de abajo de la guillotina, es como una guillotina más normal. Sí, es que Randy era muy duro. Sí, y tenía varios trucos. En Alice Cooper cuenta también un truco donde Randy se vestía como de dentista y traía ¿cómo se dice drill? ¿Cómo se dice drill? Estas cosas que hacen hoyos, que usan los dentistas para hacerle hoyos en los dientes. ¿Un perforador, un taladrador? Un taladro. Eso. Claro, y era un taladro así gigante que iba y supuestamente le hacía hoyos así en el cuerpo y ese era el show. Y lo otro también es que James Randi tenía que ponerle unas cosas en las manos por donde él iba a tirar fuego en el show. Entonces como estas cosas eran como más o menos peligrosas,
porque ya ahí te está conectando un líquido, qué sé yo, con unas mangueras y una cosa que activaba el líquido, supongo, y un encendedor. Esperaban al último momento para hacer la instalación de eso. Entonces James Randi tenía la suerte de poder quedarse con Alice Cooper en los vestidores hasta el último momento. Oh, wow, okay. Y él cuenta de que se veía cuando le decían a Alice Cooper así 2 minutos para salir, se transformaba. Porque Alice Cooper, que lo hemos visto en la película esta Wayne's World, ¿te acuerdas cuando él salía en Wayne's World? Ay, no, hace mucho que no me la veo. Wayne's van tras vestidores y reciben un pase, así que pueden ir a hablar con Alice Cooper. Ok. Y llegan atrás y ya vamos a hacer fiesta con Alice Cooper. Y está Alice Cooper ahí, vestido de negro, todo pintado. Okay. Y le dice, oh, qué bueno que pudiste visitar este pueblo, no me acuerdo el nombre del pueblo donde estaban. Y Alice Cooper empieza así como, sí, los primeros visitantes fueron los inmigrantes, no sé qué, que los indios no sé qué, y empezó como a hablar de historia, así como en forma súper elocuente y educada. Okay. Y todos los del equipo así empiezan a hablar cosas de historia. Y Wayne se queda así como que ¿qué? Esto no es entretenido. Entonces Alice, si tú lo escuchas, es súper elocuente y una persona normal, pero para el show se transformaba. Entonces lo que James Randi admiraba era su capacidad como para poder convertirse en este personaje, y después cuando terminaba el show se volvía a ser una persona normal de nuevo. Claro, crea un carácter. Claro, eso es lo que decía él, de que está bien así que te guste la fantasía, y suspender así la credibilidad de repente como lo hacemos en las películas, pero tenemos que también poder saber no quedarnos pegados en esa fantasía. Volver, no, exacto. Y salir de eso. Entonces hay que tener esa habilidad. Y esa es una habilidad que se puede desarrollar con educación. O sea, no es una habilidad innata que tenemos. Tenemos la capacidad de ser lógicos, pero no siempre somos lógicos. De hecho, tendemos a no serlo. Sí. Entonces es una habilidad que hay que desarrollarla. Y bueno, en YouTube hay un montón de videos de James Randi y hay varios paneles de Randi con Alice Cooper. Estuvo en la Comic Con del 2014, parece que están en un panel junto con Alice Cooper hablando de sus historias, de cosas que hacían. Oh, nice. Después James Randi se enfocó en otro tipo de charlatán, el televangelista Peter Popoff. Peter Popoff tiene un nombre gracioso, pero era una persona seria. Supongo que era su apellido no real. Suena como medio alemán, a lo mejor, Popoff. Es que en el nombre Peter, así como que. Ok. Él expuso a este televangelista en 1986. El televangelista es este show que hacen con un montón de gente que está como enferma y en un escenario así como una cosa religiosa. Creo que tú estabas viéndolo con tu hijo Malca y tu hijo se espantó cuando vio al Espíritu Santo actuando ahí. Mi hijo empezó a verse, y bueno, él tiene 5 años, se empezó a ver el documental de Honest Liar, de un mentiroso honesto conmigo, y todo iba bien, paramos varias veces porque él no entendía y me hacía preguntas, entonces yo le explicaba que es un mago, qué es lo que están haciendo, por qué él está haciendo eso, bla, bla, bla. Y sale Peter Popoff y mi hijo salió corriendo espantado, y ¿sabes qué me dijo? Me dijo, ay, these people are too crazy. Que me está diciendo que esta gente está muy loca. Está muy loca. No le gustó ni 5 la atención ni lo que estaban haciendo, se fue. En el episodio de Nostradamus hablamos de Peter Popoff y lo contó Christian Rosinke. Y hizo la voz así de Peter Popoff un poco en el episodio. Sí, hay que escucharlo. Hablamos de él en esa parte, pero lo vamos a comentar de nuevo. Él tenía este show que hacía y iba la gente, entonces él se ponía así. Hay una, no sé, pues Margaret en el público, Margaret tanto vive en tal lugar. Sí, y tienes el problema, no sé, pues, hemorroides. No sé, era un problema que la gente tenía. Y vamos a llamar al Espíritu Santo de que te lo saque, y le golpean la frente y la gente así como que le da un golpe de adrenalina épico y los tira al suelo y la gente con la adrenalina, algunos que necesitaban caminar con un bastón, por ejemplo, los hacía caminar sin el bastón, decía que ya está curado, no sé qué, y caminaba lo suficiente como para ir a sentarse de vuelta y la gente, todos le creían. Sí, y yo estuve en shows así en vivo. Ay, no. ¿Sí? Sí. Qué loco. Qué miedo. ¿Y esos que hablan en lenguas de repente?
Uy, sí. Me activan los traumas de la infancia. No, no, mentiras, superado. Pero sí, ahora me parece súper chistoso, pero yo vi eso en vivo, exacto, eso pasa, la gente se Claro. pone así. Y la gente se lo toma en serio y cree que realmente hay magia ahí ocurriendo, hasta el Espíritu Santo, hasta Dios curándolos ahí mismo Ay, hay y su gente fe mueve llorando. montañas y todo. Uy, terrible. Entonces, resulta de que parece que ya tenían una idea más o menos de cómo lo estaba haciendo porque notaron que Peter Popoff tenía algo en un oído, Ujú, como una ujú. cosa de eso, como cuando uno tiene problemas Como un auditivos. audífono pequeñito, exacto. Un audífono que tal vez era algo que le podría ayudar a escuchar mejor si es que él tenía problemas de auditivos, ¿no es cierto? Pero una persona que es capaz de curar cualquier enfermedad, ¿cómo no se iba a poder curar él mismo, ¿no es cierto? ¿Por qué iba a necesitar eso? Ya eso les pareció súper extraño. Entonces, un tipo del equipo que llamaron a un investigador privado. Y el investigador se disfrazó de guardia y llevó equipo adentro de cerca del escenario con un Ujú, escáner en computacional, eléctrico, no sé, que escaneaba frecuencias de radio que estuvieran activas en ese momento. ujú. Hasta que encontró una frecuencia donde curiosamente el Espíritu Santo le estaba hablando a Peter Popoff, con la voz de su esposa, Elizabeth. Y ella era quien le decía a quién llamar, cuál era el problema que tenían, dónde vivían, y toda la información que habían recolectado de esta gente forma previa. Porque Previamente, cuando sí. yo tenía es que ellos entraban al show, cuando entraban a la sala, llenaban unos papeles así, unas tarjetas, por qué querían que oraran. Como una cosa de oración, Ajá, así, vamos ajá. a orar por usted, ¿por qué quiere que oremos? Entonces ahí ponían ellos sus problemas y su información personal. Entonces lo que hacía la esposa era que tras bambalinas buscaba estas tarjetas y le iba diciendo a su esposo y su esposo hacía la actuación. Uy, sí, qué duro. Como se dice en Chile, cara de raja. Cara de rata. Así tal cual. Wow. Y claro, y lo descubrieron y lo pasaron por las noticias y fue súper humillante para el tipo. Y creo que se quebró por un tiempo. Ujú, se Y declaró en ganaba un montón de bancarrota. dinero, claro. Pero después volvió de nuevo y ahora tiene una fundación o algo sin fines de lucro, así que no se puede ver cuánto gana, porque antes se sabía cuánto gana, pagaba impuestos y todo, ahora no paga ni siquiera Ujú, impuestos. ujú. Y si tú vas a su página, tú puedes solicitar una muestra de agua bendita. Ahora hace cosas mucho más bobas. Se hace muchas cosas estúpidas. No sé si era agua bendita o agua de Chernobyl, algo así loco. Y yo me acuerdo que lo solicité y me llegó y lo tenía guardado para mostrar en algún video, pero no lo encuentro, no sé dónde lo guardé. Pero porque tenía curiosidad, ¿cómo diablos te van a mandar agua bendita por el correo? Va a llegar la carta toda mojada. ¿Qué te llegó? Me llegó así como una especie de estos paquetes de ketchup, pero en vez Oh, de ketchup es agua. Eso es. wow. Y además una carta que dice de que en los próximos días te va a llegar un dinero. Lágrimas de Jesucristo. Ay. Claro, pero para que te llegue ese dinero tienes que tú mandar un depósito a la fundación de Peter Popo. Y si no la envías no te va a llegar, no sé, es un embaucamiento así. Muy Y terrible. después, al tiempo después, me llegó otra carta de ellos. Como que ¡Oh! ya quedan pocos días y parece que Armando, el depósito. no lo mandé nunca, me perdí el $1.000.000 que me iba a llegar, imagínate. Entonces siguen buscando a la gente, Es ese que tipo. hay un time frame, ¿no? Hay un tiempo y si no se te va la fe, se te va Claro, la exacto. bendición. Like, ¿cómo así, hermano? El depósito, muévale. Claro. El, y era estos tipos así como que decían de que... y recibían donaciones también. Y decía que lo que tú das se te devuelve 10 veces más. Oh my Entonces si goodness. tú donas $1, vas a ganar $10. Pero si donas $100, te pueden llegar Claro. $1.000. Entonces la Yo gente vi, dona así. el man está así en medio del culto y le dice a la gente que bote sus pastillas. También, ¿Tuviste sí. eso? Ay, qué horror. Y la Que gente, ya o no le sea, hagan caso a los que en un cientílocos. paso de fe, que en un paso de fe boten sus medicamentos y ya no se Qué los tomen. horrible. Ay, no. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Terrible el tipo. Entonces, después de... Bueno, eh, un, no él, pero un ex asociado de Peter Popoff, que trabajó con él entre el 65 al 90, dijo de que cuando oras por los enfermos es a través del Espíritu Santo,
Santo, y hay ocasiones en que funciona libremente y otras veces en que el espíritu simplemente no está. Continuó diciendo que en los días en que no se mostraba, todavía tenían que pagar por el auditorio, por lo que necesitaban ayudar al Espíritu Santo. Supuestamente que el Espíritu Santo está en todas partes, o Dios está en todos lados, pero a veces parece que ahí no estaba. A lo mejor el Espíritu Santo por fin se había decidido por ir a ayudar así a estas guerras que hay en otros continentes, a que la gente no muera de hambre. Estaba ahí rapidito en la unidad pediátrica. Claro. Hospital. Hay una película, no sé qué año es, se llama Leap of Faith, que es con Steve Martin, Debra Winger y Liam Neeson, que está inspirada en el caso de Peter Popoff, y Steve Martin es el curandero, así que hace el show. No estoy seguro si es que en la película al final ocurre algo paranormal, pero no sé si es una película que alimenta esta creencia o en realidad ayuda como a desenmascarar a estos fraudes. Me gustaría que fuera lo segundo, pero no estoy seguro. Y entre medio de esto, él escribió un montón de libros. Muchos libros escritos por él. Hay un libro sobre la vida y ¿cómo se llama el escapista este? Que dijimos que a él le gustaba. Houdini, sí. Y también sobre Nostradamus, que habla sobre la vida de Nostradamus y su contexto histórico, que fue eso, que habla así como en el tiempo en que él vivió y cómo usaba para engañar a la gente, porque hasta el día de hoy hay gente que cree que Nostradamus fue alguien que adivinó el futuro y deja su... Sí. Y hay como adivinanzas y cosas que todos los años revisan así como las profecías de Nostradamus. Sí, todavía lo tienen estatus de profeta. Sí, tenemos un episodio completo sobre Nostradamus que pueden encontrar, y si no les adelanto que en realidad sus profecías son una especie como de versos así bien crípticos que la gente es bien buena para poder acomodar de forma de que a lo mejor, no sé, la punta se refiere a la Torre Eiffel que se desmoronó, no sé, en el año 2021. ¿Te imaginas que pasa eso? El podcast ganaría. Si es que la Torre Eiffel se derrumba en el próximo año. Oh, por Dios. Armando Damus. Ganaría más audiencias, ¿eh? Escribiría un libro yo. Me iría de gira. Ya he sido vampiro y ahora profeta también. Eso. Y bueno, y de ahí vienen las enseñanzas de Carlos. Que también es una de las cosas más entretenidas que hizo. ¿Quiere hablar un poquito de él? No, eso casi no, mejor dicho, eso no tengo nada. Ya no importa. Por el 88, él estaba de moda en la televisión, estos psíquicos y canalizadores se llamaban. Son personas que reciben un espíritu habla a través de su cuerpo. Entonces a veces un espíritu los ocupa y estos espíritus dan enseñanzas y son así como una especie de yogis, qué sé yo, hombres santos. Entonces estaba súper de moda eso en la televisión. Y James Randi vio que también eran charlatanes. Entonces lo que hicieron para poder nuevamente, no ahora demostrar a los científicos de que pueden ser engañados, a la gente y a los medios, de que pueden ser fácilmente engañados. Okay. Entonces lo que hicieron fue hacer su propio canalizador o su propio espiritista. Contrataron a un joven que se llamaba José Álvarez, que tenía 19 años en ese tiempo. Okay. Y él afirmaría que había un espíritu de 2000 años de antigüedad llamado Carlos, que lo ocupaba y daba enseñanzas y todo. Entonces él como que se concentraba y Carlos se manifestaba y él se transformaba y hablaba como Carlos. Entonces José Álvarez era latino y eso le daba así como un aire exótico. Claro. El nombre Carlos. Y el nombre Carlos supuestamente lo eligió James Randi por el nombre de su gato, que se llamaba Charlie. Pero le pusieron Carlos como en la versión latina de Charlie, el nombre de su gato. Entonces, ellos quisieron poder meterse en la televisión en Australia. Entonces lo que hicieron fue crear unas carpetas con un montón de información adentro sobre José Álvarez Carlos, que incluía así como artículos de periódicos, traía un cassette con audio, a veces también mandaban un VHS, un cassette de video, que se veía así Carlos hablando en una radio y hablando en un auditorio,
Y para demostrar así lo famoso que él era en Estados Unidos, cosa que los medios en Australia lo tomaran y lo tomaran en serio. Y lo invitaron a la televisión también a Australia. Entonces resulta que todo esto fue una fabricación. Todos los artículos eran falsos y pusieron un montón de errores a propósito. Por ejemplo, los días, así, no sé, el martes 19 de agosto de tal mes, Carlos estuvo en esta parte. En los días, si el martes no coincidía con la fecha. De propósito pusieron un montón de errores. En realidad no revisaban nada. Exacto. Pusieron teléfonos que realmente podrían haber respondido para ver si es que alguien llamaba. Nadie llamó ni verificó nada. Ni hizo nada, ok. Un amigo que trabajaba en una radio les arrendó así, o sea, los dejó que grabaran así un clip de Carlos hablando así como si estuviera en la radio. En un show de Penn and Teller, de estos magos, que eran amigos de James Randi. Lo dejaron que al final del show iba a salir Carlos y le pidieron a la gente que lo aplaudiera. Y la gente sintió, entonces eso lo grabaron y afuera así como en los corredores así del teatro pusieron así carteles que decía las enseñanzas de Carlos, The Teaching of Carlos. Entonces eso le mandaron a los medios en Australia y los australianos quedaron fascinados porque era contenido que podían pasar por su televisión ahora. Claro. Y lo pasaron por la televisión y lo invitaron a las radios y todas partes. Y creo que cuando llegaron a Australia, Carlos, José Álvarez iba con su manager, que también era un personaje creado, que era un amigo de él, que también era latino. Y James Randi también iba en el grupo. Entonces en el avión, en primera clase, iba José Álvarez con su manager, digamos. Y James Randi iba en segunda clase, en clase turista, digamos, porque él no quería llamar la atención, no quería que nadie lo viera. Así que ellos salieron y él salió por otro lado, así como con sombrero, así, no quería llamar la atención. Creo que alguien lo reconoció, lo saludó, así, bienvenido a Australia. Y logró salir del aeropuerto antes que José Álvarez y su manager porque ellos fueron detenidos y los revisaron por drogas. Solamente porque ellos eran latinos y morenos en Australia. Imagínate. Pero bueno, lograron pasar eso igual y porque no llevaban drogas. Y salieron en la televisión, hicieron todo el show y salía. Y José Álvarez es muy chistoso porque hay una escena que sale en el documental cuando él se convierte y le pega el micrófono. ¿Viste esa parte? No. Me da mucha risa eso porque él se convierte así como que hace con las manos y se abre así y es como que... Soy Carlos. Le pega el micrófono, ¿verdad? Y se abre y habla así. Y eso dejó fascinado también a los medios australianos. Habían escépticos entre medio que como que trataban de explicar las cosas que Carlos hacía y que no es un medium, qué sé yo. Siempre habían, pero ellos no le dijeron a nadie de que esto era un acto, ni siquiera a los escépticos de esa época, de ese lugar, porque cualquier cosita que se pudiera filtrar les arruinaba el proyecto. Claro. Así que no se lo dijeron a nadie. Y además me imagino que también parte era que ellos lo descubrieran por sí mismos. Exacto, también, claro, darle la oportunidad a todos. Claro, no decirle a los escépticos, oye, no hablen, no digan nada, no, al contrario. A ver si van a desarrollar su poder científico. Exacto. Y claro, lo hicieron bien ellos, pero obviamente la gente no lo tomó muy en cuenta. En el documental se ve así que entrevistan a gente a la salida del Opera House, creo que se llama este edificio blanco que está en Australia, en Sydney, que es como bien bonito, que se ve como unas velas. Típico edificio que muestran así, estamos en Sydney, porque aquí está el Opera House. Creo que a la salida, la entrada era gratis, así que no trataron así de embaucar a la gente ganando dinero. La entrada era gratis. Y este fue como su gran acto al final. A la salida del show tenían un gift shop, así como una tienda donde uno podía comprar cosas. Tenían cosas así, cristales, tenían unos fresquitos chicos con las ¿cómo se llama? Las lágrimas de Carlos que tú podías comprar. Habían pedacitos de la Atlántida, Malca. ¡Ay, no! que eran pedazos de asfalto que habían recogido de la calle, así, unos pedazos de asfalto negro. Y eso los vendían como pedacitos de la Atlántida. Todo tipo de cosas de esa categoría. Entonces, claro, anunciaron al público y los medios. Fue una lección para los medios que no revisan, no verifican todas las no trampas, sino que pistas que dejaron atrás en los documentos que enviaron. La radio, por ejemplo, se llamaba Radio Whoop, W-O-O-P,
puras cosas ridículas, así que podría haber llamado la atención de alguien que fuera un poquito inquisitivo, pero no. Así que bueno, eso fue un papelón y eso enseñó a la gente así a ser un poquito menos creyente y cuestionarse las cosas mejor y funcionó y dejó como una inspiración hasta el día de hoy dura de la gente más escéptica. Después de que trabajó con José Álvarez, este joven, ellos decidimos hablar de su vida personal, digamos, un poco. Sí, un poquito. José Álvarez era originario de Venezuela y él era un artista, pintor. Y se enamoraron los dos, así que son pareja. No, James Randi era gay. No fue algo que él anunció así en forma pública hasta como cuando tenía como 85 años. Sí. No porque trató de ocultarlo, sino que dijo que él en su círculo familiar y de amistad en realidad no tenía ningún problema. Así sí, todos ellos sabían. Todos sabían, era como que no es parte así de lo que él hacía, digamos, no tiene ninguna... Sí, hay un video en YouTube que es una pequeña entrevista que hizo para Big Think y le hacen esa pregunta porque saliste de closet hasta los 82 y entonces él explica que durante toda su vida a él no le pareció que eso era parte de su trabajo ni relevante para sus trabajos o que la gente cercana a sus amigos y familia sabían, pero y él dijo también que si alguien le hubiera preguntado que él decía que sí. O sea, que él no tenía la gente no pregunta. Con nadie negativo, pero que la verdad es que la mayoría de gente no le preguntaba. Bueno, agrega un poco color a su vida. Y digo que tuvo una muy buena respuesta también después de que súper apoyo. Pero resulta que un día llegó la policía a su casa. Rodearon la casa los autos de policía y tocaron la puerta y preguntaron por José Álvarez. Porque en ese tiempo el matrimonio homosexual no era legal. Pero no sé, algo pasó y se lo llevaron detenido. Y resulta que José Álvarez lo acusaron de robo de identidad. Su verdadero nombre era David... ¿Cómo se llamaba? Espérate. David Peña. David, conocido como José Álvarez, para poder salir de Venezuela, porque él era homosexual. Y en Venezuela, en ese tiempo, eran súper homofóbicos. ¿Homofóbicos? Todavía. Claro, y resulta que es súper peligroso, para él era súper peligroso ser homosexual en Venezuela. Lo bullearon, lo atacaron varias veces, entonces él optó por abandonar ese país. Y la forma que él usó para poder salir y poder llegar a Estados Unidos fue comprando una identidad falsa de supuestamente alguien que había muerto. Se llamaba José Álvarez. Pero resulta que este José Álvarez no estaba muerto y un día que él trató de sacar un pasaporte para poder viajar a Hawái, parece, para ir a visitar un matrimonio de su hermana o algo así, se dio cuenta que estaban robando su identidad. Y así que se llevaron a David, que era su nombre real, preso. Cuando Randy tenía como 80 y algo años, o sea, 25 años después de haber estado juntos. Entonces yo lo encuentro que es como no sé, a pesar de la edad que él tenía, la vida le tenía deparado una prueba más. Sí. Una persona que ama tanto la verdad, ama tanto la realidad, de que ni siquiera toma alcohol ni nada, porque él prefiere estar lúcido lo más posible para poder observar la realidad tal cual es engañado de alguna manera. Yo entiendo que a lo mejor durante el tiempo David pudo haberle dicho, seguramente pensó varias veces haberle dicho, pero ¿era necesario que él supiera ese detalle? Es como una cosa más que nada un trámite que él hizo. Sí. Y supuestamente el José Álvarez verdadero estaba muerto. Entonces, a lo mejor él pensó que en realidad no le estaba haciendo daño a nadie, aunque estaba rompiendo la ley, digamos. Pero a pesar de eso, ellos eran pareja ya por más de 25 años, así que James Randi y todos sus amigos fueron y apelaron por él. Fueron a la corte y admitieron a David Peña. Le prohibieron poder obtener nacionalidad norteamericana,
pero quedó como residente y lo castigaron así como con horas de trabajo comunitario, una cosa así, sí. Así que de alguna manera Randy lo perdonó por el engaño y vivieron felices hasta el final de sus vidas. Sí, yo lo vi diciendo como que al final a él no le importaba cuál era el nombre, que él sabía qué persona, quién era él y que esa era su pareja. Sí, pero en algún momento estuvo molesto porque no sé si viste en el documental que había una parte que él no quería que saliera esa parte, pero después al final accedió a que pusieran todo. Oh, bueno, no sé, porque yo lo que entendí esa parte era que él estaba diciendo que él, que sí, que él no quería admitir directamente que sí sabía, pero que la posibilidad existía de que él sí sabía. Ah, genial. Bueno, eso lo encontré así como interesante, así como que, wow. Yeah. Después a tus 80 años, como que pasa esto. Ya, y algo que me gusta de él es que todo el tiempo, o sea, imagínate en los 80 y él está lúcido, él está todo el tiempo súper lúcido, hablando. todos los videos, sí. Hay un montón de videos de él de avanzada edad y totalmente lúcido y entretenido y elocuente. Exacto, y tiene una personalidad muy bacana que mantuvo hasta el final, Sí. ese era James Randi. Yo he soñado con haberlo conocido en persona alguna vez. Así que, bueno, él se retiró en el 2015, pero también hicieron una fundación, la Fundación James Randi, que todavía existe, está en Florida, en Miami, y tiene una biblioteca donde tiene un montón de libros de ocultismo y un montón de cosas así. Y es donde hacían el famoso desafío del $1.000.000. ¿Quieres contar sobre eso? Sí, pues lo que pasó fue que Randy de tanto interactuar con gente y todo esto se dio cuenta de que la gente no era boba. Lo que pasa es que no entendían la manera en que el mundo real funcionaba. Y eso le dio a él como la realización de que la educación, había una necesidad muy fuerte por educación. Y entonces creó su fundación. Y la misión de la fundación era educar al público y a los medios de comunicación sobre los peligros de aceptar cualquier concepto o idea que no haya sido probada como un hecho, como un hecho. Claro. Y también quería apoyar la investigación de afirmaciones paranormales en condiciones que tuvieran como controles científicos. Claro. Entonces, investigar paranormal. Una de las cosas que creó para soportar esa misión fue el desafío del $1.000.000, que quería crear una evaluación justa para ambas, la fundación y para la persona que solicitaba la evaluación. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que él no quería que se regalara la plata a alguien que simplemente fue de buenas de adivinar las respuestas o de que estuvo de buenas, ¿no? Pero tampoco quería quitarle el chance a alguien de que de verdad sí tenía poderes, pues muéstrelo y lo vamos a demostrar y le vamos a dar la plata. Entonces, dependiendo del claim, dependiendo de lo que la persona decía que podía hacer, le creaban una prueba, entre un grupo de varias personas creaban una prueba justa, se aseguraban de que la otra persona estuviera de acuerdo. Sí, sí. Yo me dio el video de lo que hicieron en el 2014 y traen a un sujeto que él dice que tiene como poderes extrasensoriales, como que que tú puedes sentir el toque de él sin que te toque. Entonces crean una prueba donde hay dos personas, uno del equipo y el sujeto, y lo hacen firmar un contrato, él acuerda todo y se supone que otra persona mete la mano en una caja, luego nadie sabe quién es el que va a ir en el turno 1 o 2 porque es aleatorio. Y luego la persona que estaba en la caja dice si sintió algo en el turno 1 o en el turno 2. Luego revelan quién era, si era el mago o si era el sujeto. Y bueno, no pasó hasta el día de hoy, nadie se ha ganado el premio y siguen con... Claro, la idea era hacerlo bajo observación, más o menos científica. Sí, para ellos era muy, muy importante conservar el espíritu científico, por lo tanto también vi que recalcaban muchísimo el respeto, le dijeron mucho a la audiencia que ellos no querían burlas ni al principio, ni durante, ni en las preguntas, no querían sarcasmo, ni burlas, nada, todo tenía que ser
con respeto y preguntas de verdad al sujeto sobre sus poderes o sobre sus afirmaciones de que tenía sus poderes, porque lo que te dije, él no quería decir, ay, te voy a probar por qué estás incorrecto, sino vamos a averiguar si es que tienes la razón o no. Y creo que también les daba opción de apelar. Podían volver después y que decían, no tengo el poder ahora, no sé qué. Pero la gente no volvía. Pues podías volver a aplicar después de un año. Después de un año podías volver a aplicar. Y ya luego en septiembre del 2015, que fue cuando dijiste que Randy se retiró, anunciaron que la forma en que la fundación se manejaba iba a cambiar. Entonces ahora lo que iban a hacer era que iban a dar subvenciones a otros grupos sin ánimo de lucros que ellos pensaran que fomentaban el pensamiento crítico y una visión del mundo basada en los hechos. Entonces ellos iban a hacer búsqueda y a ir dando grants, que son subvenciones como cantidad de dinero, hasta $100,000 al año, y que no iban a aceptar sugerencias, sino que ellos iban a encontrar a quienes querían que fueran los beneficiarios. Y podríamos optar, también... Malca, hacemos un podcast 100% escéptico. $100,000 al año. Esperar a que nos encuentren. Sí. Y luego, ¿qué fue lo otro que cambiaron? Cambiaron la manera en la que recibían participantes para el desafío del $1,000,000. Porque decían que Randy ya no iba a estar supervisando, y además, debido a la manera en que se manejó por parte de los solicitantes, aparentemente la gente estuvo muy desordenada, llegaban sin cita a exigir que les hicieran el test, o sea, sin saber que todo eso iba a una cantidad de pensamiento en cómo se iba a hacer y todo eso. Y pues desperdiciaban mucho los recursos de la fundación, que ellos ya no querían gastarlo en eso, pero se siguen aceptando solicitantes, pero ya tiene que ir mediante otros, ya no es del público, ya tienes que tener un grupo que te ha testeado y que tú tienes un cierto número de pruebas para que ahora ellos hagan el test de ellos. Claro, tiene sentido. Yo te decía que podrían haber cobrado, no sé, unos $10,000 por los recursos y haberlos devuelto, pero me gusta eso, que lo tratan de hacer en forma limpia y no cobrarle a la gente. Sí. Porque ensucia el test. Alguien puede decir, no, están haciéndolo como para ganar dinero y hacer a la gente fallar. De todos modos, quien tiene $10,000 quiere decir que vas a excluir a la población, que clase media también, y clase baja, que en verdad tienen poderes, pero por pobres no pueden. Claro, si alguien realmente tiene poderes, no creo que le cueste mucho demostrarlo. Sí, exacto, eso era lo que ellos decían. Y si tú vas a la página de la fundación, ahí yo vi que hay módulos educacionales gratis para niños, y son temas así como medicina basada en la ciencia, cómo pensar sobre afirmaciones dudosas, sobre astrología, percepción extrasensorial, todas esas cosas. Entonces, en la revista Skeptic Magazine tiene una sección para niños que se llama Skeptic Junior. Sí, la voy a buscar. Eso me pareció muy chévere. Y está organizada también, cada curso está organizado, te dice, por ejemplo, esto es desde el grado 3 al 4, o esto es del grado 6 al 9. Te dice como la edad en la que esperan que el niño va a comprender el material. Claro. Qué bueno esto. Y bueno, aparte de eso, esta fundación todavía existe y, como digo, tiene una librería pública que uno puede visitar si es que va a Florida. Escribió varios libros, tengo una lista de un montón de libros que él escribió que no la voy a contar, pero entre los más destacados está el libro que dedicó a Uri Geller, Houdini, Flim Flam, se llama uno de los libros, Psíquicos, ESP, que sería Extrasensory Perception extrasensorial, unicornios y otras cosas. Otras alucinaciones. Claro. Suena genial. Del mundo mágico de la Amazing Randy y James Randi, investigador psíquico, La máscara de Nostradamus, que es un libro que tengo la suerte de tener, Conjuring, otro libro. Escribió varios libros en su vida, así que escribo, pero material para rato. Sí. Él fue uno de los pioneros escépticos, digamos, que existieron en los años 40, 50, siendo otros así como Isaac Asimov. Si tú buscas a Isaac Asimov, hay entrevistas de él porque él también aparecía en la televisión.
Y también es súper interesante este tipo escucharlo. Hablar así de política, de situaciones que estaban pasando en ese tiempo. Súper Oye, interesante. sí, Aparte, espera. aparte de sus libros, la forma en que él hablaba, Isaac Asimov. Hace poquito Busca me leí por... una historia de él. Ujú. Se llama La Última Pregunta. Es buenísima, se la recomiendo. Sí, sí. Y claro, sus historias son buenas, pero él también era un escéptico de corazón. Ujú, ujú. Así que, así que eso es. Nos deja con la enseñanza de que todos podemos ser engañados, que todos tenemos que tener cuidado y que los mecanismos para poder cuidarnos de ser engañados es una habilidad que se aprende y que todos podemos aprenderla. Esto no es así como aprender a tocar guitarra o tocar el violín, todos podemos aprender a ser escépticos, que no significa no creer en nada, significa simplemente de que lo que nosotros creemos tiene relación con lo que se puede comprobar en forma Sí. empírica. Eso nada más que eso. Súper simple. Y sería genial. Y siempre pienso de que si es que alguna vez se pudiera probar la existencia de fantasmas o cualquier cosa paranormal, un escéptico sería quien más se sorprendería. Porque para personas que ya creen en esas cosas no sería la gran cosa, ¿no? Es como que Claro. así. Se Pero los dije. para Y una se me persona que es escéptica le cambiaría la percepción del mundo, imagínate. Hay escépticos, hay grupos en esta época que todavía luchan por la verdad, sí lo hay. Sí lo hay. Resulta que, si no me equivoco, el mismo día que lastimosamente Randy falleció, am, eh, publicaron el Manifiesto Internacional contra las Falsas Terapias. Ujú. Am, Porque dicen que no son, no son inofensivas, causan miles de afectados. Son 2.750 médicos y científicos de 44 países diferentes firmaron el documento y le están pidiendo a la Unión Europea que proteja al público de la homeopatía, porque las pseudoterapias matan. Sí. Y esto era gran parte de la misión de Randy, de librar al público de cualquier ente que estuviera vendiendo una cura falsa porque pone la salud pública En en riesgo. riesgo. Sí. Y les quiero leer el principio. Yo les puse en el grupo de Peor Caso el link al artículo que tiene estudios sobre cuánta gente, o sea, han hecho estudios sobre cifras si quieren ver de cuánta gente ha muerto por cosas así, y también está el manifiesto si lo quieren descargar, que también está en español, y hay muchas cosas interesantes en el artículo, pero en fin, les quiero leer el principio que dice que seamos claros, las pseudociencias matan, y no solo eso, sino que son practicadas con impunidad gracias a las leyes europeas que las protegen. Lo que dicen es que quieren cambiar las leyes porque desafortunadamente las personas en control también son ignorantes en la medicina, en la ciencia, y son las personas que están poniendo las leyes que nos rigen. Entonces, Ya. el manifiesto dice bueno, está hablando de Europa, pero yo creo que esto es muy global, Sí, sí. por eso lo firmaron personas de muchísimos países. Dice que se enfrenta a otros problemas de salud pública muy serios como la medicalización excesiva de la población, generación de bacterias multiterrestres o problemas de financiación de los sistemas públicos de sanidad, y que ya eso es demasiado grave como para que a eso le añadamos la presencia de gurús o falsos médicos o sanadores de la fe o lo que quieran decir. Entonces, um, es una invitación. El manifiesto está muy bueno de leer, se lo recomiendo mucho. Qué bueno que hagan eso. Y varias cosas se hacen en Europa y después van pasándose a otras partes. Hace muy poco, hace un par de meses atrás, en el juego Red Dead Redemption 2, que es un juego como de vaquero, hay varias recetas que uno puede encontrar. Y hay una receta para hacer flechas con veneno, flechas venenosas. Y para poder hacer esa receta tú tienes que encontrar oleander, una planta que es venenosa. Esa Uh-huh. planta es real. El juego es bien detallado en ese sentido. Había un tipo que quería vender así como extracto de oleander para curar el COVID. ¡Oh! Y Ay, mandó a no. la CDC, que es como el organismo de Estados Unidos de salud, para que Uh-huh. lo aprobaran como medicina. Y muchas veces esta gente que trata como de sacar algún medicamento sin muchas pruebas, también optan por sacarlo como complemento, para venderlo como complemento, porque cuando venden algo como complemento en realidad no necesitan afirmar o demostrar de que las cosas funcionen.
los complementos alimenticios. Eso también es como una farsa esa cuestión de los complementos y las vitaminas y todas esas cosas. Muchos entonces, este tipo optó por sacarlo así como que le dieran permiso para venderlo como medicina y también, en el caso de que eso no funcionara, para poder venderlo como suplemento. Y afortunadamente, a pesar de cómo están patas arriba las cosas acá en este momento, la CDC lo prohibió, no lo dejó y no le aprobó ninguno de los dos y que no tenía sentido de que estuviera optando por los dos, o sea, si estaba tan seguro que funcionaba porque estaba optando por venderlo como suplemento también. Claro, y la cuestión es un veneno que sabemos que es veneno y ha sido usado desde siempre como veneno. Es terrible. Tú has visto, sabes que desafortunadamente he visto recientemente también gente que se quiere tomar cloro para el COVID. Y hay gente que ha muerto por tomar cloro. También encontré uno que, bueno, hay unas iglesias también, la iglesia que te hace tomar cloro. Que yo trato de no sorprenderme con esas historias y la mayoría de veces no me pasa, pero de vez en cuando me encuentro con una súper deprimente. Son deprimentes, como cuando sí. Y eso de que le están dando Clorox a los niños para curarles el autismo. Horrible. Qué triste. Ese es el tipo de cosas que necesitamos erradicar y porque la educación es tan, pero tan necesaria. Eso, por eso el escepticismo no es un juego, no es un chiste, es algo serio. Es algo serio que tenemos que tener en cuenta y no creernos cualquier cosa que nos digan, no importa quién lo diga, porque hay gente que tiene muy malas intenciones, pero que son muy buenos para hablar, tienen buena presencia, son simpáticos, qué sé yo, y eso no tiene ninguna relación con el mensaje que están dando. Y te venden la cuestión tal cual como te venden dulces a la salida del supermercado, que creo que también lo quieren prohibir. Todos esos dulces y cosas que se compran por impulso. Los quieren prohibir también. Ay, no. Yo siempre compraba mango con sal y limón fuera del colegio. Bueno, no, me refiero cuando tú vas a pagar en la caja del supermercado, está lleno de dulce y golosina y cositas así como que último minuto, así que te... Cogiendo a los niños. Eso, sí, dulce, sí, no falta, así que no sale. Yo siempre voy al supermercado y me compro unos ranitos de chocolate. Eso. Así que hay que tener cuidado, manténganse escépticos. Y gracias por escuchar. Espero que si es que habían seguido la vida de James Randi, les haya gustado este episodio. Sé que uno de las personas que nos escuchan es Mago, que dejó un mensaje en el grupo de Facebook. No recuerdo el nombre en este momento, pero este grupo es para ti y para todas las personas que seguían a James Randi y para todos los que no lo conocían también. O sea, para todos. ¿Tenemos algunos saludos? Sí. Hay un email que nos envió Marco Barbosa desde Costa Rica. Dice: saludos desde Costa Rica. Les escribo para saludarles y desearles grandes éxitos con el podcast. Les cuento que soy un super fan de sus episodios y aunque algunas veces me sorprende la forma ludovica de tratar los temas, supongo que quiso decir lúdica. Sí, yo también creo. Media juguetona, digamos. La temática del show me encantó, pero sobre todo lo relacionado con ovnis. Postdata, un saludo especial para Malca y su encantadora voz. Gracias, Marcos Barbosa. Gracias por tu mensaje. Sí, bueno, ser lúdico es parte del show. Es como la crema de chocolate que hace las cosas más digeribles. Eso, no sé. Sí, además es como mejor no tomarse las cosas tan en serio. Sí, verdad. Como dijo Sorman, todos nos vamos a morir. Es verdad. Carolina Godoy dejó un mensaje y dice: hola, soy Campi. Dejé olvidado el ranking de menciones, pero Lovecraft sigue apareciendo. ¿Lo mencionamos en este episodio? Parece que no. Pero como tú dijiste, tiene que ser en forma natural. Porque dice, claro, es de extrema necesidad que hagan un diseño que diga millones. Tiene que ser en forma normal. Hoy necesitamos el clip de Christopher diciendo poseídos. También. Para claro, cuando Carlos se poseía. Sí, claro. Yo en el episodio que grabamos en vivo traté como de darle la oportunidad que lo dijera, pero no lo dijo. Entonces fui un paso más allá y traté de forzarlo. Y ahí tú me dijiste, no, tiene que ser orgánico. Sí. Pero bueno. Bueno, en realidad quería contar algo referido a las palomas. Mi amiga y vecina del barrio, cuando éramos chicas,
Ah, porque en el episodio este de la carrera loca contamos de que en el auto llevaban una jaula con palomas mensajeras, que era lo que usaban para mandar los mensajes. ¿Ah? Y el odio de Christopher por ellas. Claro. Entonces ella dice que cuando eran chicas tenían palomas mensajeras, pero no eran para mandar mensajes, eran para vender. El negocio salió redondo porque a cada paloma la habían vendido como unas 4 veces. Por lo menos, ya que siempre devolvían a casa y las volvían a vender. Saludos y suban los capítulos a la web. Ah, por eso es que las palomas que yo compraba cuando chico eran todas iguales. Estás comprando la misma. Estaba comprando las mismas palomas. Yo tenía palomas cuando chico, tuve dos veces palomas. ¿Tuviste qué? ¿12? Palomas, 2 veces una pareja de palomas. Oh, 2 veces, ok. Sí, Pensé que has dicho 12. No, tuve 4. Tenía una pareja que las podía dejar libres, tenían su jaula y la dejaba. Había como un lavadero en la casa atrás, como un techo, y adentro del lavadero dejaba la ventana abierta y la jaula abierta. Entonces ellas podían salir cuando querían y cuando querían comer iban a la jaula y comían, y en la noche se iban a guardar si realmente vuelven. Y volvían, y en la tarde sí cerraba el lavadero cuando hacía frío. Y uno las podía dejar sueltas. Y salía a pasearme con ella en las manos, en los hombros. Y cuando iba de vacaciones llevaba mis palomas también. Me acuerdo en un pueblito chico donde íbamos de vacaciones, me conocían con el niño de las palomas. Debe haber sido el niño raro de las palomas. Había un teatro, un cine, que cambiaban películas, todos los cines así de playa que habían, con películas antiguas. Y me acuerdo que iba al cine con mis palomas. Y las palomas se dormían durante la función. Y después salía con las palomas en los hombros, caminando. Wow. Eran remansas las palomas. Buena gente, y realmente regresan y no se escapan. Yo tenía un periquito. Periquito tuve, pero tuve mala suerte cuando se me morían. No, el mío sí duró muchísimos años y vivía en el árbol durante el día y luego en la noche entraba a la casa a dormir. Ah, también sé. Qué bueno. ¿En Colombia? Sí. Qué bueno. Se llamaba Pericles. Pericles. ¿Y hay loros allá en forma natural? Sí. ¿Y esta era la misma especie? De forma natural. ¿Del mismo tipo? Sí. O sea, él como que vivía contigo. Sí, pero bueno, este sí era uno que lo que pasa es que lo habían cogido en cautiverio y luego terminó en nuestra casa. Y no estaba acostumbrado. De hecho, era un perico muy raro porque comía carne, no le gustaba la fruta. ¿Sí? Wow. Y pues se le daban muchas semillas porque si no, según él hubiera tenido como una dieta súper horrible. Oh, wow. Pero sí. Pero un loro que come carne. Era súper raro porque no la pueden masticar, entonces él cogía un pedazo y lo chupaba hasta que quedaban como fibras blancas. Oh, wow. Y ya lo botaba al piso. Y también la única manera de hacerlo comer fruta era, por ejemplo, si cogías un pedazo de banano y lo metías en la jarra del azúcar y se lo dabas así. Pero en realidad le estaba comiendo era el azúcar. Entonces, le gustaba chupar. No se podía hacer. Qué gracioso. Es medio vampírico también. Particular. Sí. A ver, tenemos uno de Jesús Chávez. Dice: chicos, los descubrí hace 2 meses. Soy un poco depresivo, vivo solo y ustedes me ayudaron bastante a superar el confinamiento. Espero que sigan haciendo este gran trabajo. Quisiera que algún día tocaran el tema de los duendes de Hopkinsville y otros encuentros con alienígenas bien documentados. Un beso y abrazo desde Monterrey, México, y postdata también los escucho desde el trabajo. Qué bueno, muchas gracias. Hace tiempo que no hacemos un episodio de ovnis o de extraterrestres, podríamos hacer uno. Sí. De pronto. Suena divertido. Gracias por la sugerencia. Y último mensaje, Claudia Alonso nos dejó una recomendación en Facebook, dice: excelentes personas y siempre hay algo que te enseñan, muchas gracias por estar. Muchas gracias, Claudia. Ay, sí, gracias a todos. Y eso es todo lo que tenemos por hoy. Espero que les haya gustado el episodio, hayan aprendido algo, se hayan reído por la forma en que desenmascaraban estos charlatanes. Y manténganse escépticos. Por favor. Por favor. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Bye.